Entrevista a Alfredo Hernández Represa, sindicalista. ¿Cómo usted comienza su trabajo sindical? Bueno, yo entré a trabajar en la empresa CEL en 1971 en Soyapango, en el departamento de mantenimiento de líneas. El departamento de líneas es responsable, era en esa época, de restablecer la energía eléctrica en todo el país, ya fueran por cualquier desperfectos. Yo entré en 71 y yo nací en 1942. ¿Usted de San Salvador? De Santa Ana. Ah, de Santa Sí, Ana. Santa Ana ya nací. Y nací en el volcán de Santa Ana, en la zona cafetalera. Vaya, usted me contaba aquí hoy que llega al Museo de la Palabra y la Imagen que usted fue preso político durante algunos años y me podría contar sus experiencias, por ejemplo, ¿cómo fue que lo capturan? El sindicato CEL fue legalizado el 22 de febrero de 1972. El sindicato CEL tiene una historia muy profunda, muy dado a las injusticias sociales que se daban en esa época en contra de los trabajadores. Los trabajadores se vieron, o nos vimos, en la necesidad de lograr obtener un sindicato para defender nuestros propios intereses económicos, sociales, políticos y también nuestra propia vida, porque la empresa CEL es la empresa generadora, la única generadora de la energía eléctrica del país, y se inició con las plantas hidroeléctricas explotando el río Lempa, con las primeras centrales que construyó fue la empresa del Guajoyo, que tiene dirección a Metapán, después la 5 de noviembre, que está al lado de Hilo Vasco, después es Ferrón Grande, bueno, después viene la geotérmica de Yaguachapán y otras centrales que han construido, como la de Acajutla, que es de petróleo. Exactamente, los trabajadores de mantenimiento de línea, nuestra responsabilidad era, como les decía, restablecer la energía eléctrica en todos los lugares, en ciudades, cantones, pueblos. Y la empresa CEL nunca se preocupó por adiestrar técnicamente a los trabajadores. Por esa razón hubieron muchos compañeros que fueron quemados, compañeros que perdieron... ¿Fue en la función de su trabajo? En función de su trabajo, perdieron sus miembros, sus manos, otros compañeros murieron. Un compañero tuvo que matarse él solo porque de una quemada que tuvo en la cabeza, pues la hora chakra, él no soportaba los dolores de la cabeza y bueno, tuvo que suicidarse. Él era de San Rafael Cedros. Estuve presente en esa dolorosa situación. Los salarios eran de miseria. Teníamos malos tratos de parte de los jefes, malos tratos de obra, de palabra. Habían castigos como que fuera un ejército, castigaban a los pobres trabajadores. Habían despidos injustificados. Todo eso fue lo que generó la necesidad. ¿Habían mujeres ahí o la mayoría eran hombres? La mayoría eran hombres o mujeres. Habían en la oficina central, donde toda la parte administrativa. El sindicato se organizó con el 51%, como la ley lo dice. Y desde que el sindicato se fundó legalmente, los trabajadores sintieron un gran alivio, una gran confianza, pues el sindicato comenzó a exigirle a la empresa toda esa serie de cosas que no cumplían. Bueno, el sindicato se comenzó a luchar por organizarse desde 1966, pero en dos oportunidades los esfuerzos y deseos de los trabajadores fueron bloqueados por la empresa y por el Ministerio de Trabajo. Dos constituciones que la CEL nos bloqueó, pero los trabajadores no descansamos, seguimos con ese sueño tan importante. Los trabajadores luchábamos por seguir trabajando. Hasta el final logramos la constitución del sindicato y se dio el 22 de enero de 1972. Yo me vine a vivir a San Salvador el 70. Y como en esos tiempos estar en un sindicato, congregarse en estos grupos sociales, ya era bastante peligroso, ¿verdad? Eran tildados, eran estigmatizados. Exactamente. Y así fue como comenzó usted a involucrarse en las luchas sociales. Sí, lo primero que a mí me dijeron cuando me dieron mi trabajo fue que no me fuera a meter con esos grupos que andaban ahí organizándose, porque eran peligrosos, que eran comunistas. Yo no sabía que era comunismo. Solo vi y conocí que eran compañeros, también como mi estrato campesino, con deseo de trabajar. Eran compañeros muy sufridos, en su mayoría eran de la
de San Rafael Cedros, su mayoría de los cumperos de ese sector. ¿Su familia seguía en el volcán de Santana? Sí, así seguía mi mamá y otros hermanos que estaban en San Salvador trabajando. Pues el resto de mi familia se quedaron en el volcán de Santana. Fue una gran alegría para todos los trabajadores cuando obtuvimos la legalidad de este CEL. Pero antes de eso también sufrimos mucho, tuvimos que viajar a todos los lugares remotos del país donde estaban los trabajadores de CEL para que firmaran para la constitución de nuestro sindicato. Regresábamos a veces a las 2 de la mañana seguidamente, porque eso costó mucho, porque la CEL estaba desplegada a nivel nacional. Por ejemplo, los Auxoles, Aguachapán, Cerrón Grande, Guayabo. Pero lo hacíamos con ese pleno deseo de que algún día íbamos a tener nuestra herramienta legal para defender nuestros intereses en contra de una empresa muy injusta de esa época. Y a mí me gusta narrar que la conducta o la política de toda la administración de la empresa CEL era muy injustos. A los trabajadores no nos veían como trabajadores, porque cuando el sindicato se constituye, nosotros no logramos ningún aumento de salario, sino fue mediante un paro, una huelga. ¿Cuándo fue ese paro? Cada año, desde el 1973, comenzamos con hacerle a pedirle, no a exigirle, a pedirle voluntariamente de que la CEL reconociera los derechos de los trabajadores, de que teníamos derecho a un aumento de salario, las condiciones, no teníamos uniforme, los trabajadores que trabajaban en departamentos con mantenimiento de línea no tenían las herramientas adecuadas, que dieran cursos de adiestramiento, que nos dieran botas para garantizar nuestra vida, el viático que escasamente teníamos derecho a un colón por cada tiempo de comida en esa época. El salario que tenían los trabajadores que estaban bajo ese riesgo, mantenimiento de línea, tenían el salario de 44 centavos por hora. Y la CEL tenía una ley interna que decía que los trabajadores tenían derecho a un aumento cada 2 años. No decía si era individual o en general. Los ingenieros lo hacían con el que ellos querían, pero el aumento, ¿sabe cuánto era? De 4 centavos por hora, 2 centavos por hora. Cada 2 años de mantenimiento de línea éramos un promedio como de 80, les segmentaban a unos 5 compañeros. Toda esa serie de injusticias. Eso era lo que los movía a ustedes. Nos movía. ¿Y lograron alguna vez algún cambio? Logramos muchas cosas a través de la lucha unida del sindicato. Logramos uniformes, logramos zapatos, logramos que la CEL también diera adiestramientos técnicos a los trabajadores. Logramos mejores herramientas, más técnicas para el desarrollo de las actividades. Comenzamos a luchar porque la CEL se responsabilizara por darle asistencia médica a nuestras esposas o compañeras de vida e hijos. Y lo fuimos logrando poco a poco después de 3 o 4 años negociando toda esa situación, donde la empresa decía que era un costo muy elevado, pero poco a poco lo fuimos superando. Y mantenimiento de líneas tenía una obligación que los trabajadores debían de vivir cerca de la empresa, Soyapango, cerca de la empresa. Así que ¿Por qué? Para llegar tempranito. ¿Por qué? Porque por las emergencias que daban por la noche, por la madrugada. La emergencia por la situación de que había interrupciones eléctricas. El tendido eléctrico de todo el sistema eléctrico de distribución en el país está siempre en las áreas rurales. O la transmisión también de la energía eléctrica que viene de las plantas para la capital está en medio de todos los bosques. Entonces los árboles crecen, las ramas hacen contacto con los cables y se dispara la energía eléctrica. Entonces los trabajadores deben estar alertas. Llegaba el ingeniero y atendía una sirena, y ahí sirena los obligaba a presentarnos fuera a cualquier hora, lloviera o no lloviera, y nos íbamos a trabajar a cualquier parte del país a restablecer esa energía eléctrica. ¿Y qué resulta? Trabajamos horas extras, fuera de las 8 horas de trabajo, y la CEL nos pagaba lo que ellos querían. Imagínense, hacíamos 8 horas de trabajo extras por la noche, de la madrugada. El ingeniero cortaba 4, solo reconocía 4. El viático, si habíamos quedado trabajando 2 tiempos de comida afuera, recortaba 1, lo pagaba 1. ¿Y cómo es que cae, vaya, para llegar al momento en que usted cae preso? Ya me está contando que vio cuando Monseñor Romero en marzo de 1980, y es de las pocas personas que escucha cuando Monseñor Romero deja de latir su corazón.
Después de eso es que tiene el problema donde cae como preso político. Buena ¿Cómo pregunta. fue eso? Sí, bueno, como ustedes saben, de que desde el 80 en adelante, desde antes del 80, la represión del Estado, de los cuerpos represivos, fueron muy grandes, asesinando, desapareciendo líderes sindicales, líderes religiosos, líderes universitarios, bueno, de todo un pueblo, ¿verdad? Monseñor Romero se convirtió en la voz de los sin voz y él se convirtió en un permanente denunciante desde la catedral, lo que sucedía en nuestro país, lo que los periódicos no lo decían, la prensa gráfica del diario de hoy. Él desde el centro de catedral denunciaba todas las injusticias que estaban sucediendo en el país, a nivel allá en los rincones más incomunicados del país. Él lo denunciaba. Desde esa época, de enero del 80, comenzaron a asesinar a compañeros nuestros también sindicalistas de este CEL y comenzaron a asesinar compañeros de Aguachapán de la geotérmica. Asesinaron desde enero al mes de julio del 1980, fueron 25 compañeros nuestros asesinados. Por andar en el sindicato, por andar exigiendo sus derechos. Porque eran delegados de las plantas. Y otros compañeros que fueron considerados como uno de los más defensores de sus mismos derechos y que en cualquier oportunidad, ante reunión con la empresa, exigían valientemente los derechos. Fueron bien señalados y fueron asesinados. ¿Adentro de la planta o en donde sea Fueron asesinados, unos cuando iban de sus casas al trabajo, a la empresa CEL, y otros cuando salían del trabajo de la CEL iban para sus casas. Fueron asesinados, fueron de la muerte, pues eran agentes de la Guardia Nacional o del Ejército de paisanos, conocían bien a los trabajadores. Todo eso generó en todo a nivel nacional, a nivel de todos los trabajadores de la empresa CEL, un gran temor, un gran dolor, pero al mismo tiempo una indignación. Y esa indignación fue la que los trabajadores, que éramos más de unos 1.500 trabajadores a nivel nacional, en su mayoría estaban muy indignados. Asesinaron a Monseñor Romero. Eso entraron en temor y dijeron: miren, compañeros, nos están matando, nos van a destruir, quieren destruirnos. A la Junta Directiva nos amenazaban. A mí me amenazaron 3 veces la Guardia Nacional y a otros directivos que nos iban a desaparecer, que nos iban a matar. Era una guerra asesinando compañeros y la guerra psicológica contra la Junta Directiva. Ese temor generó la indignación a todas las bases de la CEL y dijeron: tenemos que hacer algo. Nos van a matar, pero muramos de pie, no de rodillas. Entonces se tomó el acuerdo de hacer un corte de energía eléctrica desde el 21 de agosto del 80, en protesta a esa represión contra nuestro sindicato y contra una represión a nivel general de todo el movimiento sindical y gremial del país. Fue así. Y también la empresa despidió a 150 compañeros trabajadores sin ninguna justificación. El sindicato, antes de irse a esta acción, que sabíamos que fue una acción bastante fuerte, hicimos con la CEL, con la empresa CEL, le pedimos, le exigimos que nos reuniéramos para discutir tanto el caso de la represión contra nuestros trabajadores como el despido de los compañeros de manera injusta. Y lo que la CEL nos dijo, que no tenía autoridad para hacerlo. Que ellos hubieran querido hacerlo, pero no tenían la autoridad suficiente. Que no dieron a entender que eso se salía ya de las manos de la CEL. La CEL es una empresa autónoma del país. Entonces, los mismos trabajadores, cuando nosotros les informábamos de nuestra gestión en la empresa y qué es lo que la empresa nos respondía, decía: pues esta es cosa del Estado, en manos del Estado. Y resulta que cuando hacemos los trabajadores, se concretiza el corte de energía eléctrica, resulta que el señor presidente de esa época, José Napoleón Duarte, salió diciendo en una radio que los trabajadores despedidos eran terroristas, que son los que andaban botando las torres. Y eso indignó a los trabajadores. Y al 22 de agosto nos intervienen en Soyapango la Guardia Nacional, a nivel nacional fue el Ejército. Es decir, es una intervención militar sincronizada al mismo tiempo, mismo minuto. Estaban llegando los soldados a Huachapán, a Cajut, La Cerrón Grande, Guayabo, Guajoyo, Metapán, Soyapango, Berlín. A todo el ejército lo movilizaron para sincronizarnos al mismo tiempo. Ese es el resultado de nuestra respuesta en base a la represión que tuvimos. ¿Vale? ¿Por qué usted cae preso político y está 4 años en la cárcel? ¿En qué momento es que pasa eso? El 22 de agosto
De 1980 el corte estaba Hicieron lo el iniciamos, corte. lo iniciamos el 21 de agosto. Ese era para nosotros, para todas las bases era un corte indefinido hasta que la SER y el gobierno lograra solucionar el caso de la represión contra todos nosotros y el despido. Entonces la respuesta fue intervenir todas las plantas y a nosotros nos intervino la Guardia Nacional como a las 3 de la tarde del día 22 de agosto. Ahí fue donde se restableció la energía eléctrica y fue donde la orden de los que llegaron era que Se lo llevaron ya a a la usted. Junta Directiva. Mi función era como encargado de conflictos. Entonces se llevaron, nos capturaron en Soyapango, capturaron a al secretario general del sindicato, José Arnulfo Grande Mejía, al secretario de organización, Héctor Bernabé Recinos, Alfredo Represa como secretario de conflictos, y se llevaron también el compañero Jorge Hernández, que era responsable de finanzas ¿Y para dónde se lo llevaron? para la Guardia Nacional. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Tuvimos- Antes de irse a Mariona, estuvieron en Mariona. Sí, 71 días estuvimos en el cuartel general de la Guardia Nacional. Y los torturaron. Los primeros 2 días no nos dejaron dormir, nos torturándonos, amenazándonos, queriendo, porque de Soyapango capturaron 9 personas, 9 directivos y otros que eran miembros del sindicato. Y capturaron también compañeros de Huachapán y dos de Acajutla. En total éramos 16. Entonces los primeros 2 días no nos dejaron dormir. De ahí y nos fueron a alojar a un cuarto donde estaba manchado de sangre las paredes, tenía las manos bien claras ahí con sangre en el piso, por todos lados habían sangre, ahí nos alojaron. En el cuartel de la policía. De la Guardia Nacional, Era allá en el castillo. por el 5 de noviembre, Ah, en ahí otro estaba el lado. cuartel Ajá. general de la Guardia Nacional. Así imagina usted ahí, los cuernos de la muerte estaban cerca ahí, todos los de paisanos, todos, y todas las noches llegaban Y su familia ni sabía dónde estaba. pasamos como desaparecidos 8 días. Y ya cuando los sacan de ahí, 71 Un días día, ahí. 71 días. Y luego los mandan Para Santa Tecla, perdón. a la cárcel Del penal de Santa del Tecla. penal. Ustedes son de los fundadores de COPES. Del COPE, ya, Comité de Presos Políticos Y de luego, Salvador. ¿cuánto tiempo estuvo en Santa Tecla y después por qué lo mandan a Mariona? En Santa Tecla nos consignaron de la Guardia Nacional a los primeros días del mes de noviembre del 80, Santa Tecla. No recuerdo bien el mes, si fue enero o febrero del 1981 que nos mandan a Mariona. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvo? De esa época, principios del 82 hasta el 15 de octubre del 84, en Mariona. Ahí estuvimos hasta el 15 de octubre del 84, que salimos libres. ¿Y de José Luis Presa no escuchó? Sí. Sí, era mi papá. ¿Qué? Es mi papá, bueno, ya murió. Una guitarrista. Estuvo allí Luis Presas y me contó Héctor. Por eso le preguntaba, porque yo sé que él estuvo en el 81. Él estuvo ahí como los años que estuvo Presas ahí. 81. Presas era un talento. Cuando vino el Juan Pablo II a El Salvador, él hizo la mejor canción por Pablo II. Eso es lo que yo no he confirmado. Eso es cierto, Es entonces. cierto, y quien estaba, el padre que llegaba todos los domingos ahí a los presos políticos era el Jesús Delgado. Él era el capellán de nosotros, llegaba todos los domingos. Y a través de él... Entonces usted estaba ahí cuando mi papá estaba allá. Sí. Ah, Él salió primero que nosotros. pues sí, es que él salió rápido. Mi señora se acuerda mucho de él porque no teníamos una hija, tenía como 4 años, Mayra. Era llegando mi señora con mis hijos de una planta, ella llegaba con su guitarra a cantar el pototito, mijas, y les se lo pedía otra vez. Cada vez que llegaba, repréndeme, era guapa, era un hombre. Fue llegando y vi a Héctor, le digo, ¿sabe usted algo de Presa? Ya murió, me dijo. Ahí lo capturaron en Santana. Sí, es que nosotros somos de allá también. Entonces, él hizo esta canción. Sí, yo Y usted estaba ahí, llegó el Papa, ¿y qué pasó? El Papa, hubo un concurso. Concurso no solamente del penano, que era el de otros lugares, y él ganó Y esa canción, a ver, ¿dónde está? A ver, tal vez pueda conseguirlo con Chus Delgado, él a saber, porque él es el que introdujo ese Y le hizo música y todo. Sí, porque es extraño, porque mi papá no me acuerdo que fuera tan religioso, pero mire. No es político. Claro. Y cuando llegaban delegaciones de Estados Unidos que uno hablaba en inglés, él les cantaba en inglés también a los gringos.
Y entonces, en ese transcurso de tiempo, me dice que llegaron los periodistas holandeses a verlos, a ustedes, a Sí, entrevistarlos. sí. ¿Cuándo fue que llegaron ahí? ¿Y por qué? ¿Qué les llegaron a decir? Los 4 periodistas holandeses, Koster y sus 3 colegas, llegaron al penal de Mariona un día domingo, 14 de marzo del 82. Tengo muy grabada en mi memoria esa fecha porque di visita. Pero ahí no estaba mi papá ya, ¿verdad? En ese momento. No, No, ya no ya estaba. había salido, bien tener. Los 4 periodistas holandeses entraron con todos sus equipos de grabación, sonido y todo, los 4. Ellos ya muy contentos que los lograron entrar todo eso. Y a nosotros también, a los presos políticos, nos alegró mucho que ellos hayan entrado al recinto del penal de Mariona, al recinto de los presos políticos, porque iban a descubrir la realidad en las condiciones de vida como vivíamos los presos políticos y testimonios también que habían adentro de presos políticos que fueron cruelmente torturados. Pero también me gusta decir otra cosa, que muchos de nosotros nos dio un presentimiento, porque todos los periodistas nacionales e internacionales que llegaron a Mariona y querían entrevistarnos a los presos políticos, no les permitieron que entraran cámaras, solo una libreta, un lápiz en la mano. Y ellos le entraron con Entraron todo. todos. A Nos alegró saber, mucho, pero al mismo tiempo nos se dio... afligieron ¿Quién ustedes. dijo? ¿Qué pasa? Algo, ¿verdad? En esa época también me gusta decir el dato, habíamos 515 presos políticos en esos días. Ellos se dirigieron porque con el COPES, el Comité de Presos Políticos de El Salvador, que se constituyó, había una dirección que coordinaba la presencia de delegados que llegaban, periodistas, de la Cruz Roja o todo. Ellos la coordinaban. Y ahí estaban 2 compañeros de este CEL en esa coordinación. Entonces los periodistas llegaron a preguntar que dijéramos cuáles eran los casos más graves que habían allí. Y se les mencionó, habían un profesor Carillas que fue quemado con ácido de su cara y de su cuerpo, que no podía usar ropa debido a usaba pantalones cortos, camisetas. Todo eso lo grabaron ellos. Ahí estaba él. Ahí estaba Toya Carillas. También preguntaron por todos los casos que habían ahí y de entre ellos el grupo Estecel como sindicalistas que éramos. Entonces ellos preguntaron cuánto tiempo teníamos de estar presos, de que éramos acusados y les dijimos de que nosotros no teníamos ninguna acusación en contra, ni teníamos abogados. Les dijimos que sí, nos habían puesto abogados, pero fueron amenazados a muerte. Total que los abogados tuvieron que renunciar. Bueno, escucharon también de otros compañeros cómo llegaban a torturarnos ahí el ejército, policía de Hacienda o Guardia Nacional, cómo llegaban. Pues se llevaron el testimonio de los de Estecel. Tuvieron, no me recuerdo cuánto tiempo, pero estuvieron un tipito largo. Y todos los presos políticos, usted sabe, bien contentos haciéndose el grupo ahí. En ese momento habían más de 500. Más de 500, 515, Bastante. más nuestros familiares que estaban ahí. Dejamos los familiares, los hijos, entonces íbamos a atender eso. Bueno, se fueron ellos, grabaron todo y nosotros quedamos muy contentos y dijeron ellos, esto vamos a enviarlo, todo lo que aquí ellos constataron, ¿vale? Se fueron. El siguiente día de visita de la semana es jueves, era jueves. El día jueves de visita todos estábamos contentos, preparándonos para recibir a nuestra familia, esposa, compañera de vida o hijos, cuando de repente a temprana hora de ese día, que fue 18 de marzo del 82, penetró un grupo tan grande de no sé cuántos, que más de 50, casi 100 policías de Hacienda, han entrado violentamente al penal como que se iban a enfrentar a otros y gritando y golpeando con la culata del fusil a todo el mundo, dándole y obligándonos, gritándonos histéricamente que nos acostáramos boca abajo. Todos, digo, y gritando. A los presos políticos. A todos acostándolos boca abajo. El recinto era grande en esa época. Y gritaron a los de Estecel, dijeron que se iban a acostar en el corredor ya había un corredor enladrillado, nos mandaron a acostarnos ahí boca abajo. ¿Y por qué entraron así? ¿Qué querían? Nosotros nos sorprendió, que iban pero de una manera rabiosa, que desde que comenzamos a escuchar los gritos de los jóvenes, había bastantes jóvenes, viejitos también, a golpearnos. Y cuando nos obligan a acostarnos boca abajo, comenzaron a caminar sobre el cuerpo de todos los presos políticos. Entonces ya todos embrocados, solo oíamos los gritos. Es un terror, como para que ellos siempre sembraban contra la comunidad de presos políticos.
Entonces, allí escuchamos un diálogo entre dos policías. Esto lo estoy diciendo que a más de 10 veces ahora, porque también ante la fiscalía lo he dicho. No sabemos si fueron policías, normalmente fueron oficiales, pero que no podíamos verlos porque estamos así boca abajo. Y le dijo uno al otro, mira vos, le dijo, ¿sabías? Le dijo que el domingo anterior estuvieron aquí, le dijo, 4 periodistas holandeses entrevistando a estos comunistas, terroristas, criminales, bueno, de todos los que más de 50. Y estaba un grupo cerca de nosotros y entonces entre ellos hubo un diálogo entre los policías y no sabemos si eran oficiales o policías. Y le dijo, ¿sabías que el domingo anterior estuvieron aquí 4 periodistas holandeses entrevistando a estos terroristas, criminales, comunistas? No, le dijo, pues ya que estuvieron, le dijo, pero ¿sabes qué? Le dijo, ellos ya no viven, le dijo. ¿Y eso qué pasó? Le dijo, ayer murieron, le dijo. Cabal, es cierto. Si fue el 18 de marzo donde llegaron, el 17 fue donde los emboscaron a ellos. Ayer murieron, le dijo. Y le dijo el otro como aparentando sorpresa. ¡Ay, cómo murieron! En un fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército. Ah, pero eso es lo que dijeron ellos, ¿verdad? Porque no había sido así. Claro, también la prensa sí lo dijo, el diario de hoy, Sí, la prensa. así lo dijo. Pero yo creo que los 515 presos políticos, creo que quizás nadie creyó eso. Todos oyeron. Automáticamente creímos, los asesinaron. Así es. Los asesinaron. Así fue. Acto seguido comenzaron a nombrar, a decir los nombres de nosotros. Primero dijeron, ¿quién es Héctor Bernabé Recinos, compañero? Levantó así la mano. Y a todos ustedes en el suelo. Todos embrocados. Y ellos encima de ustedes, Encima. Y le levantó la mano, lo han agarrado el cabello y lo han llevado para la segunda planta a torturarlo. Nombraron al siguiente, que era el compañero Fernando Grande, también de la dirección del sindicato Estesel. Levantó la mano, lo mismo, le levantaron de la cabeza el pelo y se lo llevaron para arriba. El tercero fue mi nombre, Miguel Alfredo Hernández Represa. Levanté la mano. Corrió un policía y comenzó a darme de golpe con una culata el G3 en la espalda. Yo sentía que me estaba destruyendo toda mi espalda. ¿Y ustedes andaban esposados o no? No, y comenzó a golpearme en los hombros, en la cabeza, patadas acá, hasta que le dijo otro, déjalo ya, le dijo. Yo sentía que ya solo hervía la cabeza, sentía que me explotaba de todo el dolor. Y ahí bueno, me torturaron y me han operado 3 veces en Holanda. ¿De los golpes? De los hombres que tengo operaciones, como puede ver. De los grandes golpes Aquí que le atrás, dieron. aquí también tengo. Y luego de eso, ¿qué le preguntaron? ¿Cuánto tiempo se lo llevaron? Ajá. Y aquí también. ¿Y esos eran los golpes de los...? Del fusil G3 Duro le daban. Después de eso, tenía 1 año, 2 años de estar y estuvo 4 años. Con la excusa de haber estado participando en el sindicato y en el apagón y todo eso que hicieron. Sí. ¿Cómo logró salir usted de la cárcel? Eso fue el 82, no me recuerdo el mes, quizás abril o mayo, que tuvimos una sorpresa agradable. Tuvimos la visita del embajador de Holanda. Su sede en Costa Rica, llegó. ¿Cómo se llamaba? Él se llama Wim Mertens. Todavía está vivo, todavía vive. Wim Mertens. Llegó acompañado de un traductor, de un abogado que era el doctor Villatoro. Él le traducía, entonces llevaba libros así de fotos como era Holanda y todo, hacernos la propuesta de que él llevaba una oferta para nosotros, de que nos invitaban a vivir a Holanda como refugiados políticos junto con nuestras familias, esposa e hijos. Y nos explicó todo cómo era Holanda. Y bueno, nos hizo todo lo que nos dio todas las exposiciones. Y donde ustedes van a vivir es una ciudad que está construyendo. Se llama Almere. Ustedes han escuchado, dijo, que Dios hizo el mundo. Sí, le llaman. Entonces Dios hizo el mundo, los holandeses estamos haciendo esta provincia. Un poco sonriente. Qué buena onda. Y como lo han hecho, ir ganándole terreno al mar. Van a ser uno de los primeros pobladores de esa zona. Y ustedes van a vivir 7 metros bajo el nivel del mar. Al escuchar eso, dijimos todos, vivir bajo el nivel del mar. No, dijimos, no nos vamos, no nos quedamos aquí. Cayuca, dijeron. Sí, vivir bajo, no, dijeron, quiere decir que ya nos vamos a ahogar dentro de poco. Ahí le dio risa. No, digo, le voy a explicar, digo. Bueno, nos hizo todas las propuestas, va. ¿Tienen preguntas? Digo, sí, entonces le preguntamos, ¿a dónde queda Holanda? Queda en el mero centro de Europa, un país pequeño, un poquito más grande que Salvador, digo. Entonces le dijimos nosotros si salimos, queremos salir, pero queremos ir a denunciar lo que es la atrocidad de la guerra. Nosotros queremos que la solidaridad de Europa apoye para una paz, que la guerra termine. No hay problema, dijo. Holanda es la primera país que les abre la puerta a usted. Desde ahí pueden salir, dijo,
a todos los países muy bien, digo. ¿Y cuántos se fueron? ¿Cuántos decidieron irse? Nos fuimos 9 de los 11, porque ya un compañero ya había salido con un canje que se hizo. Y de eso, después de eso, ya no volvió aquí mejor. ¿Quién él? ¿Usted? Sí, yo volví el 91, todavía estaba la guerra, el 91 vine el 91 por unas 3 semanas, regresé el 2007 ya con mi señora y vine en 2012 y hoy nuevamente. Bueno, entonces ha sido un viaje largo, ¿verdad? Que nos ha contado. ¿Qué experiencia le ha dejado toda esa odisea que usted pasó? Y si usted recoge algo significativo de la finalización de la guerra. Primero, la lucha que todo el pueblo apoyó por la injusticia social que existía. Se luchó contra las dictaduras militares, se luchó contra el poder oligárquico injusto, en contra de la represión de todos los movimientos civiles, sociales, sindicales, que luchamos junto el sector campesino de los más afectados. Y de eso estoy consciente, que luchamos juntos. Me da esa satisfacción y muchos me preguntan si yo siento que me arrepiento. No me arrepiento de nada, lo hice con todo mi corazón y lo he hecho por una justeza y que estuve con el pueblo verdaderamente donde yo soy de ese pueblo, el pueblo sufrido, el pueblo oprimido, el pueblo que nunca se ha tomado en cuenta. Y sigo estando en ese lugar, con mi pueblo. Estoy vivo con mi familia y que sufro las consecuencias de la tortura, la sufro, tengo grandes problemas de mi cabeza y abrigo esperanzas que el país pueda seguir adelante, porque después de la guerra civil que hubo, todo lo que está pasando es doloroso. Y digo, esto va a mejorar en beneficio de nuestro pueblo. Y ojalá que se esclarezca lo de los periodistas holandeses, ¿verdad? También. Y con todo lo que se va dando, yo me siento muy contento. También lamento es decir, el esfuerzo conjunto que hizo nuestro pueblo para luchar por un cambio social. Y me da tristeza ver que las cúpulas de los partidos son muy irresponsables. Y esas cúpulas de estos partidos que han estado del frente, francamente, han traicionado los intereses de nuestro pueblo, nuestra sangre. Hay una sangre derramada de todo un pueblo, de los sectores campesinos, obreros, estudiantes, capas medias, intelectuales, sacerdotes, Santo Romero. Es decir, yo como un dirigente sindical de masas considero que yo tenía otras expectativas, que se abrieran las posibilidades de que el pueblo pudiera continuar libremente organizándose, luchando constantemente por una democracia verdadera, ¿va? Porque es una lucha constante, esa lucha nunca termina, quien esté en el gobierno. Sí. Es un derecho de todos los sectores, pero francamente lo que esperábamos no se dio, esperábamos no se dio.